Entre todos los 7 continentes del planeta, ninguno está más envuelto en misterio que la Antártida. Este es el continente más meridional y menos habitable de la Tierra, lo cual es comprensible. Sin embargo, al contrario de lo que muchos pueden pensar, la Antártida ya ha sido bastante explorada anteriormente. Entonces, ¿por qué aún sabemos tan poco sobre este continente? ¿Y si te dijera que la verdad sobre la Antártida está siendo deliberadamente ocultada del público por los gobiernos? El último miembro sobreviviente del equipo de la expedición del almirante Byrd, que investigó la región, reveló los secretos que la Antártida esconde. Esta revelación te sorprenderá, así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle de esta increíble historia. Pero antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. A lo largo de la historia, el mundo ha discrepado y disputado muchos territorios, pero cuando se trata del continente antártico, el mundo parece siempre estar de acuerdo. Esto se debe en parte al Tratado Antártico. Este tratado fue firmado por 7 países el 1 de diciembre de 1959, por 12 países cuyos científicos estaban activos en la Antártida entre 1957 y 1958. El tratado fue implementado 2 años después, en 1961, concediendo algunos derechos exclusivos de exploración del continente a estos grupos de países. Este tratado concede derechos de expediciones científicas y otras exploraciones a estos países. Proporciona libertad mientras prohíbe cualquier nueva reivindicación o ampliación de reivindicaciones existentes de territorios en la Antártida por cualquier país. De acuerdo con las disposiciones del Tratado Antártico, no cualquiera puede visitar el continente. Esta vasta capa de hielo es una zona prohibida para vuelos y está fuera de los límites para todos, sin un permiso. Pero lo que estos países están haciendo en la Antártida siempre ha estado envuelto en una extraña secrecía política. Aunque el número total de partes del tratado ahora sea 57, sus actividades en la Antártida aún son muy clandestinas y tratadas como confidenciales. Algunos creen que el nivel de secreto con que los gobiernos de estos países tratan sus actividades en el continente tiene algo que ver con una misión secreta de Hitler en el continente y una antigua exploración por el oficial naval estadounidense, Almirante Byrd. ¿Quién fue el Almirante Byrd? El almirante Richard Evelyn Byrd fue un militar altamente condecorado a principios del siglo XX. Se unió a la Marina de los Estados Unidos después de graduarse en la Academia Naval en 1912, donde aprendió a pilotar aviones en la Estación Aérea Naval de Pensacola, Florida, y sirvió en la Marina con distinción hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. A lo largo de su carrera, Byrd tuvo una larga lista de logros. Tras la Primera Guerra Mundial, ayudó a la Marina de los Estados Unidos a realizar su primer vuelo transatlántico de avión en 1919, desarrollando métodos y equipos de navegación para hidroaviones NC. Pero ninguna de sus conquistas lo hizo tan famoso y reverenciado como sus exploraciones en las regiones polares, especialmente su expedición a la Antártida. La carrera de exploración polar del almirante Byrd. La carrera de exploración polar del almirante Byrd comenzó en 1924, cuando comandó un pequeño destacamento de aviación naval con la expedición ártica del comandante Donald B. McMillan a Groenlandia Occidental. Esta experiencia de volar sobre el hielo marino y los glaciares despertó una nueva obsesión en Byrd, y decidió que volaría hasta el Polo Norte y el Polo Sur. El 9 de mayo de 1926, el almirante Byrd y Floyd Bennett realizaron el primer vuelo en avión sobre el Polo Norte. Volaron desde Kings Bay, Spitsbergen, en Noruega, hasta el Polo Norte, y de regreso. Sin embargo, muchas personas desde entonces han dudado si Byrd y Bennett realmente completaron el vuelo de 16 horas sobre 4.211 kilómetros, por el cual fueron premiados con la Medalla de Honor del Congreso de los IEU, y aclamados como héroes nacionales. Esta no fue la última vez que uno de los logros de Byrd sería recibido con escepticismo. Las expediciones polares del almirante Byrd. Byrd también entrenó al veterano piloto de la Segunda Guerra Mundial, Charles A. Lindbergh, antes de que realizara su vuelo solo transatlántico en mayo de 1927. Este vuelo también inspiró al propio Byrd a intentar volar a través del Atlántico de oeste a este, y en junio de 1927,
hizo el vuelo en 42 horas, aterrizando de manera forzada en mal tiempo en Ver-sur-Mer, en la costa de Bretaña, Francia. Con un gabinete de medallas ya lleno, Byrd recibió otra medalla, esta vez de la Legión de Honor francesa como comandante honorario de la Legión por hacer un vuelo exitoso. Fue entonces cuando Byrd decidió embarcarse en lo que más tarde se convertiría en la misión más importante de su carrera. Anunció su deseo de explorar la región desconocida cubierta de hielo de la Antártida. Byrd era tan famoso en 1929 que multimillonarios como Edsel Ford y John D. Rockefeller Jr. y el público estadounidense ofrecieron apoyo financiero de alrededor de $400,000 para la misión. Las primeras expediciones de Byrd a la Antártida. Antes de que Byrd explorara la plataforma continental antártica, había poca exploración del territorio. En ese momento, la expedición de Byrd fue la exploración más conocida, bien documentada y mejor equipada de la zona. Byrd navegó hacia el sur en octubre de 1928 y desembarcó en la plataforma de hielo de Ross, donde construyó una base de suministros que llamó Pequeña América. Desde esa base, Byrd y su equipo realizaron vuelos sobre el continente, sobre una serie de altas montañas que él nombró Montañas Rockefeller, en honor a uno de los patrocinadores de la expedición. También nombró la tierra alrededor de las montañas Tierra de Mary Byrd, en honor a su esposa. Desde la base Pequeña América, Byrd y un equipo de 3 personas hicieron un vuelo de 19 horas hasta el Polo Sur, y de regreso, un logro que le valió una promoción a contraalmirante. Esta expedición duró entre 1928 y 1930. Apenas 3 años después, Byrd formó otro equipo y se embarcó en una segunda expedición a la Antártida. Esta expedición fallida duró entre 1933 y 1935. Durante la expedición, Byrd exploró más a fondo la tierra de Mary Byrd para observaciones científicas y pasó 5 meses, entre marzo y agosto de 1934, en la base avanzada de Bolling, enterrada bajo la plataforma de hielo, soportando temperaturas entre 50 y 60 degrees. Cuando Byrd fue finalmente rescatado, estaba en pésimas condiciones de salud y había sufrido de congelación y envenenamiento por monóxido de carbono. A pesar de haber sufrido esta suerte adversa, Byrd aún intentó una tercera expedición en el continente en 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Byrd comandó el servicio antártico de los EE.U y lideró una tercera expedición al continente a petición del presidente Franklin D. Roosevelt. Esta fue la primera de las expediciones de Byrd financiadas y patrocinadas por el gobierno de los EE.U, y se cree que fue cuando comenzaron las actividades clandestinas en el continente. En esta expedición, Byrd exploró más a fondo el continente que nunca, llegando hasta la isla Thurston y reduciendo significativamente la masa de territorio inexplorado en el continente. Operación High Jump y otras expediciones. La exploración más famosa y controvertida del almirante Byrd vino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue encargado de la Operación High Jump en 1947 y 1948. La expedición patrocinada por la Marina de los EE.U fue, en ese momento, la expedición más ambiciosa del continente jamás registrada. La expedición involucró a 4.700 hombres, 13 barcos y 25 aviones. En esta expedición, el equipo de Byrd mapeó y fotografió cerca de 1.390.000 km². Aunque todas estas exploraciones eran impresionantes y proporcionaron información previamente desconocida sobre la Antártida e hicieron varios descubrimientos científicos, fue la Operación High Jump la que hizo de Byrd una figura controvertida hasta el día de hoy. Controversias en torno a la Operación High Jump. Muchos creen que el gobierno y la Marina no divulgaron todos los detalles de la expedición, y que hubo encuentros que Byrd hizo durante la expedición que pueden cambiar nuestra visión de la historia y moldear nuestro futuro tecnológico para siempre. Entonces, ¿cuál es ese gran secreto que el gobierno no quiere que la población sepa sobre la Operación High Jump? Algunos estudiosos creen que el almirante Byrd puede haber encontrado nazis en la Antártida durante la Operación High Jump, y lo que supuestamente aprendieron de estos nazis te va a sorprender. En 1938, cuando el mundo estaba al borde de otra gran guerra, la competencia global se extendió al continente antártico.
Aunque la región no vio combate real, Hitler y los nazis necesitaban aceite de ballena para sus barcos y aviones, por lo que organizaron la Tercera Expedición Antártica Alemana de 1938 para transportar aceite de ballena y también construir una base naval alemana en la Antártida. La expedición altamente secreta consistió en 33 miembros y partió en el Schwabenland, nombrado tras la provincia alemana de Nueva Suabia, el 29 de enero de 1939. El barco llegó a la costa de la Reina Maud, una zona que ya había sido reivindicada por Noruega como Tierra de la Reina Maud. Tecnologías avanzadas y conspiraciones. Hubo especulaciones sobre cuán avanzada era la tecnología alemana durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Audi y BMW fabricaban motores de aviones y automóviles para los nazis, y las controversias y conspiraciones que surgieron alegaban que algunas de estas tecnologías eran demasiado avanzadas para la tecnología humana de aquella época, y deben haber sido entregadas a los nazis por seres extraterrestres que encontraron en la Antártida. Varios investigadores alternativos y autores creen desde hace más de 75 años que se construyó una base alemana en la Antártida, cuando Hitler estaba buscando todos los medios posibles para ganar la guerra que se avecinaba. Hitler supuestamente buscaba armas alternativas y no convencionales de destrucción masiva para ayudar en sus esfuerzos de guerra, e incluso se involucró en el ocultismo. Una historia incluso afirma que Hitler envió tropas para encontrar el Arca de la Alianza Bíblica en un intento de usar sus poderes espirituales para luchar contra los aliados. Operación High Jump y la búsqueda de bases nazis. Entonces, en su incesante búsqueda de armas de destrucción masiva que aceleraran su victoria contra los aliados, Hitler escuchó hablar de una raza mística conocida como arios, de quienes pretendía obtener tecnología avanzada de otro mundo. Supuestamente, los británicos espiaron esta base durante años e intentaron sin éxito sabotearla mediante un ataque del SAS en 1945. Las conspiraciones también afirman que la verdadera razón por la cual el almirante Byrd fue enviado en la operación High Jump, después de casi morir en su última expedición a la Antártida, fue encontrar y atacar la base nazi. En la mañana del 10 de julio de 1945, un submarino alemán U-530 llegó a la base naval argentina en Mar del Plata, cerca de Buenos Aires. Esta llegada llevó a la propagación de rumores de que, entre los pasajeros del submarino, estaban Adolf Hitler, Eva Braun, Martin Bormann y otros miembros de su gabinete. Estos teóricos de la conspiración creen que el submarino desembarcó en la costa de la Antártida antes de llegar a Mar del Plata. Conspiraciones y revelaciones. Una semana después, un exiliado húngaro en Argentina, Ladislas Sabo, escribió un artículo detallado publicado en un periódico local sobre cómo Hitler y su grupo supuestamente escaparon de Alemania. La historia rápidamente se propagó mundialmente, y diferentes variaciones de ella aparecieron en otros periódicos en otros países. El 17 de agosto, otro submarino, el U-977, también llegó a Mar del Plata, alimentando aún más especulaciones, incluyendo una que dice que los americanos que embarcaron en la operación High Jump encontraron la base 2011 y fueron mantenidos a distancia por los alemanes con sus armas sofisticadas obtenidas de la base aérea. La base 2011 fue supuestamente destruida por bombas nucleares en 1958. En el momento de esa destrucción, la base se describe frecuentemente como habitada por cientos o incluso miles de personas y defendida por una gama de armamentos sofisticados, incluyendo platillos voladores. Por supuesto, todas las historias afirman que hubo supresión de hechos y evidencias por parte de los gobiernos británico y estadounidense, y es por eso que no hay evidencias sustanciales para apoyar las afirmaciones. El diario del almirante Byrd. Por casi un siglo, ninguna de estas especulaciones vino con ninguna evidencia sustancial, hasta que un sobreviviente muy valioso de la expedición Operación High Jump del almirante Byrd resurgió y proporcionó algunos detalles previamente desconocidos sobre la expedición. El diario del almirante Byrd contenía relatos de sus expediciones anteriores a Groenlandia y su vuelo a través del Atlántico en 1927. Byrd también escribió sus cálculos de navegación en las hojas de este diario, y algunas fotografías de esos eventos cruciales se presentan en el libro también. Pero, ¿por qué este diario no fue encontrado por tantos años?
Se cree que el gobierno mantuvo este diario escondido, porque contenía información secreta que el gobierno no quería que las masas supieran. Contenía conocimiento esotérico sobre la operación High Jump, que fue clasificado y destinado solo para personal militar y gubernamental. En el invierno de 1947, el almirante Byrd estaba transmitiendo su vuelo por la Antártida a través de un transmisor de radio para millones de americanos en casa. Pero algo extraño sucedió durante la transmisión. Por alrededor de 3 horas, Byrd perdió la conexión con las personas y nadie pudo escucharlo más. Después de esas 3 horas, Byrd volvió al aire como si nada hubiera pasado. La notable experiencia del almirante Byrd. Hay un misterio sobre lo que ocurrió durante esas 3 horas hasta que apareció el diario. En el diario, afirmó haber visto una tierra previamente desconocida con bosques e incluso animales prehistóricos. Aún más increíble, encontró platillos voladores de una civilización tecnológicamente avanzada, escondida en las profundidades de la Tierra Hueca. Esta noción fue alimentada por el relato en el diario que decía que una voz había salido por el radio en el avión de Byrd y pidió ayudarle a aterrizar el avión. La voz tenía un acento nórdico, según el relato. El relato fue más allá, afirmando que, después del aterrizaje del avión, Byrd y su equipo fueron abordados por un grupo de seres extraños que se presentaron como los arios, los mismos seres que Hitler supuestamente buscaba en la Antártida. La teoría de la Tierra Hueca. Según este relato, Byrd y su equipo fueron llevados a una ciudad de cristal bajo la corteza continental. Este es un descubrimiento importante, porque si esto realmente ocurrió, resolvería el antiguo misterio de la teoría de la Tierra Hueca. No solo eso, sino que también probaría la existencia de los arios, un grupo de seres extraterrestres que viven y administran una civilización próspera en la Tierra Hueca y que encontraron a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, como creen los teóricos de la conspiración. La teoría de la Tierra Hueca, al igual que existe un grupo conocido como terraplanistas, que creen que la Tierra es plana, existe otro grupo conocido como terristas huecos, que creen que la Tierra es enteramente hueca o contiene un espacio interior en su corteza. El científico Edmund Halley propuso esto a finales del siglo XVII. La teoría es controversial, ya que ha dividido a los científicos durante siglos. Fue refutada por científicos como Pierre Bouguer en 1740 y Charles Hutton en su experimento Schiehallion, alrededor de 1774. Pero también fue defendida por otros científicos como John Cleves Sims Jr. en el siglo XIX, quien dedicó su carrera y vida a convencer al mundo sobre esta teoría. Críticas al diario de Byrd. Desafortunadamente, la única prueba conocida de la teoría de la Tierra Hueca y, consecuentemente, de la existencia de los arios, está en las páginas del supuesto diario secreto del almirante Byrd, que ha sido desmentido por varios estudiosos por falta de evidencias y también por ser bastante inconsistente. La primera crítica al diario es que está fechado en 1925, antes de que la operación High Jump ocurriera en 1947. Otra crítica al diario es que Byrd era un oficial naval y un contraalmirante. Él nunca estuvo en el ejército, y por lo tanto no podía ser un coronel, como el diario afirma. Los científicos también han refutado la teoría de la Tierra Hueca, afirmando que las leyes de la gravedad no permitirían la existencia de un vacío en el centro de la Tierra. El texto en un post dice: es por eso que nadie tiene permiso para visitar la Antártida, y por qué todos los gobiernos del mundo firmaron un tratado juntos para conspirar y esconder la verdad de la población en masa. Abajo, ves fotos perdidas altamente secretas de la expedición antártica del almirante Byrd. Trazos de una civilización avanzada perdida pueden ser vistos en las fotografías. Uno de los detractores más vocales de la existencia de este diario es uno de los primeros asociados de Byrd, Bernd Balchen, quien afirmó tras la muerte de Byrd que el vuelo al Polo Norte fue una farsa. Declaró que el vuelo de Byrd no llegó al Polo Norte, sino que se detuvo a pocos kilómetros del Polo Norte y regresó. Esta revelación hizo que estudiosos, historiadores y científicos cuestionaran: si algo que fue creído por más de 70 años como hecho se reveló una farsa, entonces, ¿cómo podemos confiar en este nuevo diario con sus alegaciones ambiciosas? Cuando el diario resurgió, las fotos contenidas en él, que retrataban una civilización avanzada y antigua,
creída ser la de los arios, rápidamente se volvieron virales en las redes sociales. Sin embargo, posteriormente se comprobó que las imágenes fueron fabricadas, creadas por inteligencia artificial, y no mostraban fotos históricas reales de la expedición de Byrd. Tim B., quien escribió un artículo sobre el diario en Medium, admitió que fabricó las imágenes y que fueron generadas por DALL-E 2 de OpenAI. Cuando se le preguntó por qué creó las imágenes, dijo: «Quiero que la gente cuestione sus creencias, examine sus suposiciones y evalúe el panorama de los medios en cambio, y cómo estas nuevas tecnologías pueden ser usadas para el mal, así como para el bien. Quiero mostrar a las personas lo que es posible y qué observar». Ya sea que el diario sea falso o no, aún nos hace cuestionar por qué el continente está envuelto en tanto misterio. ¿Crees que Hitler encontró alienígenas en la Antártida? ¿Crees que el gobierno está escondiendo conocimiento esotérico que podría cambiar cómo vemos la historia de las masas? Deja tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Gracias por ver y hasta la próxima.